Amados hermanos en Cristo, Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir de nuevo con ustedes la palabra de Dios. Quiero compartirles un texto que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 al 17. Quiero hablarles hoy acerca del conocimiento de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La humanidad tiene muchos conceptos o definiciones de Dios. Para algunos Dios es la madre naturaleza, para algunos Dios son ellos mismos, para algunos Dios no existe, somos producto de una explosión, de una evolución, ¿cierto? Hay cualquier cantidad de opiniones respecto a Dios, incluso dentro del catolicismo, el ver a ese Jesucristo crucificado, atado a una cruz, clavado, sangrando, puede afectar en esa imagen que tenemos de Dios, al verlo como un Dios humillado, como un Dios derrotado. Sí, ¿por qué no recordarlo también como un Dios triunfante que venció y nos dio vida eterna, ¿cierto? Vemos que es muy importante la imagen que tenemos de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Para otras personas, Dios mantiene enojado. Recuerdo que dentro del catolicismo nos pedían que hay que pedirle a la mamá, a la madre de Dios, para que le convenza y nos dé las cosas. Porque Dios es como un viejito que mantiene enojado y si no es a través de ella, pues nos iba a dar las cosas, ¿cierto? Mis abuela tenía muchos cuadros, muchos crucifijos, muchas imágenes de Dios, del Papa, de santos. Pero yo de adolescente siempre sentía a Dios como un Dios lejano, no como un Dios cercano, sino como un Dios muy lejos de mí. Hablando de Jesucristo, para otros Jesucristo fue un maestro simplemente, un profeta, una leyenda, un cuento, para otros no existió, para otros es un mito, para otros es un marciano. En serio, algunos piensan hasta que Jesucristo fue un marciano o un alienígena. Qué importante que es tener una buena imagen de Dios, ¿no? Y Jesucristo le pregunta eso a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y después les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y te vale la pena hacernos esa pregunta, ¿no? Para ti, ¿quién es Dios? Para ti, ¿quién es Jesucristo? Para ti, ¿quién es Dios? Para algunos incluso dicen que Jehová era un Dios asesino, porque mataba a mucha gente, y en algún salmo dice: oh Jehová, Dios de las venganzas. Entonces para algunos Jehová era un Dios vengador, asesino, ¿cierto? Hay muchos conceptos de Dios. Otros ni siquiera quieren mirar la Biblia para saber qué dice de Dios, porque saben que su vida no está bien y no les va a gustar lo que van a leer. Para otros dicen: yo sí creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Yo creo en Dios, pero a mi manera. O creo en Dios, pero no en ese Jehová ni en ese Jesús. Yo creo en Dios a mi manera. Entonces, creen en Dios como ellos quieren creer, más no como debería ser. Otros creen que subiendo de rodillas a una montaña van a convencer a Dios de que les dé la petición que necesitan. ¿Sí? Esto nos muestra que todos podemos tener un diferente conocimiento de Dios, un concepto diferente de lo que Dios es. Y es realmente lo que Dios quiere, que le conozcamos. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos. Entonces, ahí mismo en el pasaje de Mateo, vemos en el versículo 16 que dice: respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ese es el deseo de Dios, que revelarse a nosotros, que le conozcamos tal como Él es, no como una leyenda porque nos dijeron. No, Dios quiere que le conozcamos. Vemos también que en la India tienen millones de dioses. ¿Sí? Tienen un Dios para cada necesidad. No, Dios quiere que lo conozcamos porque hay un Dios creador, hay un Dios salvador, hay un Dios bueno que nos ha dado la vida, que sustenta el universo, que creó todas las cosas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el deseo de Dios, que conozcamos. Has oído a Jesucristo, a darnos a conocer al Padre y a que le conociéramos, a reconciliarnos con el Padre. ¿Sí? Qué importante es tener una imagen correcta de Dios, de Jesucristo. El apóstol Juan también en su primera epístola
En el capítulo 5, versículo 20, él dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es el verdadero Dios, Jesucristo. El apóstol Juan, que estuvo con él, caminó con él, cenó con él, se vio sus milagros de cerca, se recostó en su pecho, él dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aún como creyentes, ya hablamos del punto de vista de la gente que no es creyente, digámoslo cristiana, ¿cierto? Ahora hablemos del punto de vista como creyentes, ¿qué tanto conocemos a Dios? Yo recuerdo que una ocasión, predicando acerca de esto, hace como unos 10, 12 años, le pregunté a una persona, a varias personas, que me explicaran quién es Dios. Por ejemplo, si yo te pregunto que tú me hables de tu esposa o de tu hijo, yo te digo, bueno, cuéntame cómo es tu esposa. Tú me vas a decir: mi esposa es así, es así, es así, mi hijo es inteligente, mi hijo es travieso, mi hijo es calmado, buen estudiante, en fin, ¿cierto? Entonces empecé a preguntarles a algunas personas durante el servicio quién era Dios, que me describieran a Dios. Unos me decían: bueno, Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es bueno. Pero recuerdo mucho y nunca se me olvida. Pregunté a una señora, ella no era muy fiel a la congregación, no era muy fiel en congregarse, todo eso era muy, digamos, inconstante. Le pregunto: bueno, y dime tú, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y ella dice: pues no sé qué decir. No sé qué decir. Y eso pasa porque a veces no podemos describir a Dios cuando no le conocemos. Y tú puedes describir a Dios, tú puedes describir quién es Jesucristo, cómo es Él, no quién fue ni qué hizo. Yo no estoy hablando de quién fue ni qué hizo, yo estoy hablando si tú le conoces como persona. Cómo es Dios, sus atributos, sus cualidades, cómo piensa, cómo hace las cosas, ¿cierto? En el libro de Oseas leemos que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el mismo libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, leemos lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso quiere el Señor, que le conozcamos. Más que una religiosidad, más que una apariencia, más que ceremonias. No, Dios quiere que le conozcamos. Ese es el anhelo de Dios. En Jeremías, en el capítulo 7, versículo 23 al 24, leemos lo siguiente: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Ese es el deseo de Dios, que le conozcamos, que le entendamos y le conozcamos. Ese es el deseo de Dios. Dice que en esto, alabes en esto el que se hubiere de alabar. Dios quiere que le conozcamos como persona, como Dios, no como el Dios lejano, no como ese Dios que ni se interesa por mí, no como ese Dios que nos tiene abandonados, no, no es así. Dios ha enviado a su Hijo y ha dejado a su Espíritu Santo para habitar en nosotros, para revelarnos quién es Él, ¿cierto? Bueno, hablando de conocimiento de Dios entre los creyentes, tristemente vemos a veces dos extremos. Un extremo es el legalismo. Qué importante que el conocimiento que tengamos de Dios afecta nuestra entrega. Uno de estos extremos es el legalismo, como venía diciendo, y hace muchos años había un monje que se llamaba Martín Lutero, es muy conocido. Martín Lutero, aunque estaba buscando de Dios y dio su vida a Dios como monje, tenía un grave problema que él mismo contaba, y es que él no se podía acercar a Dios porque él se sentía muy pecador y Dios muy santo. Le decía: pues yo soy pecador, yo no puedo acercarme a Dios porque yo peco todo el tiempo y yo no puedo dar la medida que Dios pide, no soy capaz. Y cuenta que Martín se flagelaba incluso hasta quedar inconsciente o desmayado. Un día Dios le revela un pasaje en el libro de Romanos que dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y esto le abrió los ojos a Martín Lutero y empezó a mostrarle muchas cosas y a revelarse a la vida de Martín Lutero. Y igual con nosotros lo podía hacer, y lo hace, de hecho lo está haciendo, y lo hace todos los días cuando nos disponemos, cuando con diferentes personas que le empiezan a conocer, cuando como creyentes que llevamos tiempo nos disponemos, también le vamos conociendo. Pensar que merecemos algo de Dios por portarnos bien no es conocerle, ¿cierto? Hay creyentes que viven llenos de culpa porque no hacen lo que está bien. Creerse bueno no está bien, ¿no? Y Jesús no vino por la gente buena, vino por los pecadores, por los que fallamos, por los que la embarramos una y otra vez.
Él ha venido por ellos. Creerse bueno es condenarse, ¿sí? Pero saber que eres un pecador y te arrepientes, eso te lleva a conocer a Dios. Hay una frase que dijo una persona conocida, no sé si era creyente o no, pero dijo esto. Dice, bueno, debe haber sido creyente. El cristiano no es un hombre bueno, es un desgraciado vil que ha sido salvado por la gracia de Dios. Se lo leo de nuevo. El cristiano no es un hombre bueno, es un desgraciado vil que ha sido salvado por la gracia de Dios. Entonces este legalismo que afecta mucho hace creer a la persona que entre más bien se porte, más va a alcanzar o merecer el amor de Dios, cuando el amor de Dios es inmerecido. Hay tres palabras claves que nos ayudan a entender esto, y una es gracia. La gracia de Dios es cuando Él me da lo que yo no merezco. La misericordia de Dios es cuando Dios no me da lo que sí merezco. Y la justicia de Dios es cuando Dios me da lo que merezco. Y nosotros somos salvos por gracia y porque su misericordia se ha extendido en nuestra vida. No podemos pensar que porque yo oro, porque leo la Biblia, me congrego, soy merecedor a algo de Dios. Nosotros nunca podremos dar la medida de la justicia de Dios, o sea, cumplir toda la Biblia, nunca lo podremos hacer, ¿sí? Dios no nos ama por buenos, ¿no? Dios ha extendido su gracia, nos ama por pura gracia, porque le plació amarnos, porque Él nos ha acercado a Él y nos hemos dispuesto a creer en Él y a conocerle. Pero no pensemos que somos buenas personas, no. Somos gente en la que Dios le ha extendido su gracia y misericordia. El otro gran daño que hay en esto, aparte del legalismo, es el libertinaje, que es el lado opuesto, ¿cierto? Entonces, como ya Dios nos salvó, podemos pecar todo lo que queramos. No es así de ninguna manera, dice Pablo en el libro de Romanos. Otros tienen a Dios como Papá Noel. Dios que le pido todo, me va a dar todo, me va a cumplir mis metas, mis sueños. Cuando Jesús predicaba, decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora hay un evangelio light, un evangelio facilista, donde haces una oración y ya eres salvo, ya eres merecedor de todo, ya eres hijo de Dios, y no es así, ¿cierto? Hacemos una oración para recibirle, ok, pero eso requiere fe, requiere arrepentimiento, requiere entrega. O sea, a medida que nos vamos acercando a Dios, Dios nos da más fe, más arrepentimiento, pero es un proceso. Y no es un Dios Papá Noel, que le vamos a pedir todo y nos va a dar de todo y todo. No es así. O sea, nuestra vida debe ser entregada a Dios. Y que Él haga su voluntad en nosotros. Ese es el cristianismo verdadero. Donde Jesús decía, el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Ese es el cristianismo, entregar nuestra vida a Dios para que Él haga su voluntad en nosotros. No tener un Dios que nos va a dar todo lo que queremos. No es así. Entonces, estos extremos, legalismo, libertinaje, hacen mucho daño en el pueblo de Dios. Otra cosa que también hace mucho daño es la religiosidad. Ya como creyentes, llevamos una vida de religiosidad, de que voy todos los domingos o los sábados a la iglesia, leo la Biblia todos los días y oro, ya me creo bueno porque hago eso. No, no es así. ¿Sí? A veces, recordemos la historia que está en la palabra de Dios del fariseo. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ni siquiera estaba hablando con Dios. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás, yo diezmo, yo ayuno, no sé qué, bla, bla, bla. Pero ni siquiera estaba hablando con Dios. ¿Sí? Creyéndose mejor que los demás, creyéndose muy santo, muy bueno, porque ayunaba, diezmaba y oraba y hacía algunas cosas. Y eso nos puede pasar, podemos caer en esa religiosidad de pensar porque hacemos cosas externas que pueden ser más fáciles, no hacemos lo interno. Y por las cosas externas nos creemos muy buenos, muy religiosos y merecedores de lo que Dios nos puede dar. Nosotros no somos merecedores de nada. Es por gracia y misericordia de Dios. En cambio, el publicano postrado ni siquiera levantaba la mirada a Dios y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Dice que él fue justificado. ¿Sí? Quiero preguntarte también, ¿de qué tamaño es tu Dios? Esto, en el conocimiento que tenemos de Dios, también es muy importante saber de qué tamaño es nuestro Dios para nosotros. Dice Dios en el libro de Isaías, Él pregunta, ¿a qué me van a comparar ustedes? Quiero que pienses en este momento en algo que sea muy grande, muy, muy grande, que tú te quedes admirado de algo que sea muy grande, muy enorme. Puedes decir, por ejemplo, la Tierra es muy grande. Digo, digamos un continente muy grande, Europa. Bueno, Dios lo hizo con la palabra. Me dice, bueno, la Tierra es muy grande. Bueno, Dios dice que la Tierra es el estrado de sus pies. ¿Sí? Tú puedes decir, bueno, entonces el Sol. Bueno, Dios creó el universo.
¿sí? Dios lo llena todo. Dios es más grande que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Piensa en algo grande y Dios lo supera enormemente. Mira, algunas cosas que la palabra de Dios dice acerca de Dios. Dice que Él extiende los cielos como una cortina. Imagínate eso. Dios extiende los cielos como una cortina. Piensa por un momento en las nubes. Bueno, la palabra de Dios dice que las nubes son el polvo de sus pies. ¿Sí? También dice otra parte de Isaías que las naciones son como gotas de agua en un cubo, en un balde, digámoslo así. Fíjate la grandeza de Dios. Las naciones son como gotas de agua en un balde. Tenemos un Dios enorme, 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 pero a veces en los problemas se nos olvida que tenemos un Dios así. Y en los problemas no sabemos qué hacer, nos preocupamos, nos afanamos, nos deprimimos, nos angustiamos. Debemos conocer a Dios implica eso. Conocer a Dios implica eso. Tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, eterno, creador de todo, que sustenta todas las cosas, que conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestras palabras antes de que las digamos, nuestros pensamientos. Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios no está limitado al tiempo. Entonces la invitación hoy es a conocer de Dios. Dios quiere que le conozcamos. Él quiere revelarse a nosotros y quiere que le conozcamos. Bueno, ¿y cómo yo sé que le conozco? Como cristiano, ya como creyente, tú que llevas 5, 10, 15, 20 años, un año, 30 años. ¿Cómo sé que yo le conozco? Bueno, el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 3 al 6, él dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso es conocer a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Jesús. Entonces, una vida de obediencia demuestra que conocemos a Dios. Qué fácil es orar, leer la Biblia, ayunar, diezmar, en fin. Entre comillas son cosas fáciles. Pero la obediencia a Dios demuestra nuestro amor por Él, nuestro conocimiento de Él. También más adelante en la misma epístola de Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Otra muestra de que hemos conocido a Dios es el amor que sale de nosotros hacia las personas. Y no es un sentimiento, es un amor de hecho, de obras, de ayudar, de perdonar, de beneficiar a la gente, de restaurar, de ayudar, ¿sí? De compartir aún la palabra de Dios. En el libro de Isaías 40, 28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Mira esta parte, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Estudiando teología, dice que el conocimiento de Dios es como si nos hacemos en la orilla del mar y metemos los pies en el agua. Meto los pies en el agua y lo que puedo ver alrededor es lo que yo sé de Dios, lo que he aprendido. Pero todo lo demás es lo que me falta por aprender. Aquí dice en Isaías que el conocimiento, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, conocer a Dios, conocerlo tal como Él es, no nos es posible porque nuestra mente no tiene la capacidad de conocerle totalmente. Pero el apóstol Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora vemos oscuramente, vemos en parte, vemos como una sombra, pero tenemos la mente de Cristo. También en el Salmo 32 el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Sí? O sea, podemos conocerle, no en su totalidad tal vez cuando estemos allá lo veremos cara a cara tal como Él es, cara a cara. Ahora podemos conocer una parte de Dios, pero esa parte va a ser muchísimo, va a ser muchísimo, muchísimo. Y cada día caminando con Él podemos conocerle. Conocer su amor, su bondad, sus planes para nuestra vida, su paciencia, su misericordia, su justicia. ¿Sí? Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es fiel. Y qué importante más que conocerle, ser conocidos por Dios. Eso sí que es importante. En el libro de Mateo 7:21, ¿cierto? El Señor dice, en aquel día algunos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y el Señor les va a decir, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Qué importante es también ser conocidos por Dios. Primeramente, debería ser lo primero,
ser conocidos por Él, ¿sí? También Juan dice en Juan 1:12 que a los que lo recibieron son llamados hijos de Dios. En otra parte dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué bueno poder conocer a Dios. Conocer a Dios es algo maravilloso. No es de un día, no es de un evento, no. Conocer a Dios es un proceso. Requiere nuestra disposición, ¿sí? No evitemos el legalismo, evitemos el libertinaje, evitemos la religiosidad y con un corazón sincero acerquémonos a Dios cada día. Señor, yo quiero conocerte, quiero saber cómo eres, quiero entenderte, quiero ser fiel a ti y quiero que obres en mi vida, ¿sí? Leamos la palabra, congreguémonos, oremos, obedezcámosle y digamos, vamos a conocerle. Sí se puede, porque a eso vino Jesucristo, a darse a conocer a nosotros. Quiero terminar con este pasaje que me gustó mucho y quiero leérselo de nuevo. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si es así, por favor compártelo con otras personas. Y te lo digo de corazón, Dios quiere que le conozcamos. Él no es un Dios lejano, no es un Dios oculto, no. Dios quiere que le conozcamos, tal como Él es. Y es posible. Bendiciones, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo muchísimo, muchísimo. Y que crezcamos en el conocimiento de Dios cada día. No un conocimiento intelectual, no un conocimiento de verdad. Que afecte y transforme nuestra vida, nuestra comunión con Él. Bendiciones en Cristo.